¿Conociste a alguien que vivió solo toda la vida? ¿Por qué crees que pasó? Historia 1. Mi bisabuela partió en una soledad profunda. Vivía en un rincón muy tradicional y marcado por la religiosidad de mi región. Tuvo a mi abuela fuera de los lazos establecidos del matrimonio y jamás reveló quién fue el hombre detrás de aquella historia. Por eso, su entorno la miró con desprecio y le cerró las puertas. Mi abuela se marchó siendo apenas una adolescente de 16 años, dejando atrás a mi bisabuela en su aislamiento. Nunca volvió a unirse en pareja, ni cultivó amistades ni recibió visitas. Sin embargo, cuando mi abuela emprendió su último viaje el pasado agosto, su último deseo fue regresar a casa, para descansar al lado de quien la trajo a este mundo. Ahora, en la piedra que guarda sus nombres, se lee: madre e hija, juntas al nacer, separadas en vida, reunidas en la eternidad. Historia 2. Mi tío paterno tenía una relación muy cercana con él. Una vez me confesó que nunca se había casado porque las mujeres que él quería no lo querían a él, y las que lo querían, él no las quería. Tenía un lazo muy fuerte con su madre, y cuando ella enfermó, decidió retirarse y regresar a casa para cuidarla. A pesar de tener sus propios problemas de salud, nunca lo escuché quejarse. Tenía pasatiempos y amigos, pero con el tiempo esos también se fueron desvaneciendo. Era un hombre admirable, y solo aspiro a ser tan bueno como él. Después de su segundo infarto, cuando el médico le dijo que no había nada más que hacer salvo ir a cuidados paliativos, le dije que quería acompañarlo cuando llegara su momento. Para entonces ya había agotado todos mis días de vacaciones, enfermedad y permiso personal para estar con él, así que después del trabajo lo visitaba en el hospicio. Durante el día, un primo suyo lo acompañaba. El día que falleció, mi tía y mis primos estaban con él cuando llegué del trabajo. Él les dijo que los amaba, cosa que nunca había dicho en vida. Luego nos quedamos un rato hablando y parecía un día más, como cualquier otro. Me dijo que quería descansar un poco, así que me senté a leer mientras dormía. Su respiración se volvió irregular y la enfermera me dijo que estaba cerca. Le tomé la mano y le acaricié la frente mientras se iba lentamente. Eso pasó hace muchos años, pero lo extraño terriblemente hasta hoy. Historia 3. Sí, puedo contar su historia de nuevo, y eso que apenas han pasado menos de 2 semanas. La madrina de mi madre, quien, de cierta forma, prácticamente la crió, vivió en una época en la que, lamentablemente, muchos hombres italianos pobres raptaban a las mujeres que les interesaban y las sometían contra su voluntad, con la idea de que la sociedad los obligaría a casarse con ellas para que así ellas tuvieran marido. Ella fue la primera mujer en mi pueblo que, en lugar de aceptar ese destino, decidió alzar su voz y denunciarlo. Y lo hizo de una manera muy inteligente. Antes de que aconteciera lo peor, logró convencer al hombre de que sí contaría con él para un matrimonio. Pero durante la fiesta de compromiso, se acercó a su tía y le susurró que avisara a la policía. Era una mujer mayor muy cariñosa con nosotros. Siempre tenía una papa caliente bajo las cenizas de la chimenea para que comiera. Además, solía preparar enormes frascos con lentejas frescas que para nosotros eran pequeñas maravillas de sabor. Murió tras una larga batalla que sostuvo con el pueblo, porque buscaba un lugar muy específico en el cementerio. Al parecer, había tradiciones concretas sobre dónde debía encontrarse el descanso final, aunque no sé mucho al respecto, y no solo peleaba por estar cerca de su familia. Fue una lucha dura, pero ella nunca perdió la lucidez hasta sus últimos meses. Una mención especial. Tenía un cuarto enorme en una zona antigua del pueblo que estaba lleno de gallinas, y nos regalaba huevos frescos todas las semanas. También, cuando yo era muy pequeño, me contaron que nos daba leche de cabra porque en esa casa típica del sur de Italia, el salón principal incluso tenía un establo que normalmente era para burros, pero ella cuidaba una cabra ahí. Una mujer única, con una historia que merece ser contada una y otra vez. Historia 4. La pereza y ese sentido de derecho a todo. La primogénita de la abuela llegó al mundo con una esperanza apenas visible. Al principio decían que no viviría más que una semana. Luego un mes, después un año, y la lista seguía. Mi tía resistió, pero quedó con una discapacidad profunda, por lo que fue completamente dependiente de la abuela hasta que ésta partió. El segundo hijo sentía que era injusto cargar con el esfuerzo de la vida cuando a su hermana no se le exigía igual, y la abuela, agotada hasta los huesos, simplemente no tenía fuerzas para confrontarlo. Madre soltera de 9 hijos en una época donde sus derechos parecían inexistentes, la vida la había dejado exhausta. Al crecer, apenas veía a ese tío salir de su cuarto, salvo para tomar algo de comida que la abuela le preparaba y que él llevaba a su habitación, donde comía en soledad, sin compartir con el resto de la familia.
Solo salía al enterarse de que mi mamá venía de visita, deseoso de mostrarle una fachada distinta. Permaneció en la misma habitación donde creció hasta la muerte de la abuela. Entonces aseguró que se haría cargo de su hermana y casi de inmediato desapareció con ella que, en mis recuerdos, estaba profundamente vulnerable. Cuando mi tía partió de este mundo, él no informó a nadie. Su ausencia se volvió un secreto que supimos casi un año después. A fin de cuentas, él terminó su camino solo, sin amor, pues nadie pudo perdonar lo que le hizo a su hermana. No sé cómo será el más allá, pero guardo la esperanza de que mi abuela y su hija estén juntas de nuevo, mejores amigas, para siempre. Historia 5. Trabajé en un refugio para mujeres y una de mis compañeras llevaba ahí años. Ya tenía la edad en la que muchos piensan en jubilarse, pero ella nunca lo hizo. Nunca supe bien por qué nunca formó una pareja ni tuvo hijos. Su mamá había partido hacía tiempo y el recuerdo de ella aún la envolvía en una tristeza profunda. Su papá vivía en una residencia y ella siempre estaba atenta a cada detalle, cuidándolo desde la distancia con un cariño silencioso. De repente, ella se fue en la quietud del sueño, sin dar señal alguna. Era una persona tan dulce, amable y llena de luz. Años después, todavía no puedo borrar su número ni los mensajes que compartimos. Solía enviarme memes sobre Excel, esas pequeñas bromas que solo entendemos los que compartimos el mismo oficio. Donde quiera que estés, Gail, te quiero y te guardo siempre en el corazón. Historia 6. Mi tía. Resulta que cuando era más joven salía con muchos chicos y llegó a estar a punto de comprometerse un par de veces. Pero nunca fue algo que realmente funcionara. Tenía una carrera increíble y un grupo de amigos muy cercano. Además, era súper unida a mi hermano y a mí, y siempre fue la tía divertida que nos consentía a más no poder cuando estábamos creciendo. Pasábamos noches de pijamada con ella y lo que quisiéramos era ley. Queríamos helado de cena y comida china para desayunar, hecho. Nos animábamos a ir de compras al centro comercial en Black Friday. No era precisamente su plan ideal de diversión, pero ahí estábamos todo el día. Ella tomaba nota de todo lo que nos gustaba y luego regresaba para comprar absolutamente todo para Navidad. Cuando ya mi hermano y yo crecimos, nos visitaba en la universidad, nos llevaba de compras, invitaba a todos nuestros amigos a cenar y luego nos acompañaba a bailar. Ahora está disfrutando de su mejor etapa en una comunidad de retiro exclusiva, viviendo a lo grande. La neta, mi tía es todo un personaje y ha llevado una vida increíble. Nunca ha mostrado ni un poco de arrepentimiento por no haberse casado ni tener hijos. Si algún día yo no tengo hijos tampoco. Quiero seguir su legado y ser ese tipo de tía para los niños de todos mis amigos. Esa es mi meta. Historia 7. Mi tía bisabuela. Aún está viva, pero ya está envejeciendo y tiene un montón de problemas de salud, así que, lamentablemente, probablemente no nos quedará mucho tiempo con ella. Ella me contó sobre los chicos y hombres que le gustaban, pero nunca tuvo un romance de verdad. Cuando era niña tuvo cáncer, y eso la dejó infértil. Yo creo que por eso nunca persiguió esa parte de la vida, aunque definitivamente quería tener hijos, pero no todo es triste. Después de que mi abuela se divorció, ella y mi tía bisabuela vivieron juntas, y ella siempre estuvo ahí para todos nosotros. Llenaba su coche con todos los niños de la familia extendida y nos llevaba de viaje por carretera. Nos llevaba de campamento, nos compraba cosas que nuestros padres no nos permitían y cosas así. Incluso cuando yo era adolescente y me pasaba de copas, le llamaba para que fuera por mí. Me llevaba a una tienda 7-Eleven para que comprara taquitos y me dejaba en la parte trasera para que entrara sin que me vieran. Nunca me regañaba, solo se alegraba de que estuviera siendo responsable y que la llamara. Además, siempre estaba dispuesta a ayudar en lo que fuera. Crecí en una familia con muchísimas carencias económicas y ella manejaba hasta mi casa a las 4 de la mañana para llevarnos con los cuidadores o para llevarnos a comprar ropa, comida o cualquier cosa cuando mi mamá no podía. Hizo lo mismo con la generación anterior a la mía. Recuerdo una vez que viajamos desde Calgary hasta Port Hardy con 10 niños amontonados en su camioneta Astro, y el vehículo no arrancaba. Eso habría sido un desastre con cualquiera. Pero ella mantuvo a todos animados y haciendo bromas, incluso cuando tuvimos que pasar la noche en el auto. Puede que no haya tenido hijos propios, pero hizo un trabajo increíble criando a todos los que estaban a su alrededor. Historia 8. Mi tío. La única novia que tuvo fue en la secundaria. Siempre decía que eran almas gemelas. Todo ese rollo de el amor de su vida. Ella fue arrebatada por un conductor bajo efectos de alcohol, camino a una fiesta de graduación justo al inicio de su último año. Se estrelló contra un árbol y emprendió el viaje sin retorno. Ella nunca apareció, y él fue hasta su casa pensando que llegaba tarde.
pero se topó con la escena del accidente y los paramédicos. Nunca volvió a salir con nadie más. Decía que no podía porque ya le había entregado su corazón a ella, y que solo tenía uno para dar. Crecí sin saber nada de ella hasta que, 20 años después, ayudaba a mis tías sus hermanas a ordenar la casa de mi tío. Encontré una vieja canasta de costura con una foto de ella adentro y me contaron la historia. Ese era el único recuerdo que él había logrado conservar, su tesoro más preciado. Siempre fue un hombre tranquilo y callado, pero de vez en cuando soltaba unas bromas que hacían reír a todos, aunque esas risas duraban poco, como si fingiera para sostenerse. Ahora entiendo por qué nunca pudo enamorarse de otra. Ella parecía la mezcla perfecta entre Audrey Hepburn y Grace Kelly. Nunca había visto a alguien tan hermosa que no fuera una celebridad. Historia 9. Sí, se llamaba Señor Kessler. Vivía solo en una casita de ladrillos, con un buzón oxidado y un gato llamado Tesla. No tenía esposa, ni hijos, ni amigos cercanos que alguien recordara haber visto, solamente un jardín lleno de plantas de Chile y un radio en el porche siempre sonando jazz antiguo. Cuando yo era niño, solía ayudarlo a cargar las compras, y una vez le pregunté por qué nunca se había casado, se rió y me dijo: hay gente que nació para estar acompañado, y otros que nacieron para habitar en silencio. En ese momento no entendí qué quería decir. Después, mi vecina, una señora mayor, me contó que él había salido con algunas mujeres cuando era más joven, pero nunca dejó que nadie se acercara demasiado. Decía que le gustaba demasiado su propio ritmo, sus horarios, su espacio, su tranquilidad. Nunca fue dañino con nadie, simplemente se mantenía distante. Como si supiera que el amor existía, pero no quisiera arriesgarse a dejar que moldeara su vida. Murió en su sillón, con un libro en la mano y el café todavía tibio. Solo, sí, pero no solitario. Hay gente que simplemente es así. Historia 10. Mi tío abuelo creció en una granja en una zona rural de Wisconsin a principios del siglo XX. De adolescente se enamoró de una chica y estaba listo para escaparse con ella en el tren, buscando un futuro más grande y prometedor. Pero su madre lo hizo sentir culpable. Lo reprendió y al final él decidió quedarse para cuidar la granja. Nunca volvió a conocer o perseguir a otra mujer en toda su vida. Mi abuela tuvo 8 hijos, así que él siempre tuvo familia cerca que llenara ese vacío de no haber formado la suya propia. Estoy seguro de que habría sido un excelente esposo y un padre aún mejor. Pero siempre tuvo un propósito claro en su vida. Abrió su corazón a las personas con problemas en su comunidad, a esos a quienes la sociedad había dejado de lado, y les brindó un espacio donde sentirse aceptados y encontrar sentido. Siempre estuvo rodeado de ese grupo de olvidados al que cuidaba con dedicación, y eso hizo que lo quisiera aún más. Historia 11. Mis abuelas y una tía quedaron viudas muy jóvenes y nunca volvieron a buscar compañía de otro hombre. Las tres tenían grupos enormes de amigos. Eran personas extrovertidas que, a la vez, valoraban mucho sus momentos de soledad. De hecho, mis 2 abuelas se molestaban si nos quedábamos demasiado tiempo cuando las visitábamos. ¿Qué cosas? La mamá de mi papá siempre estuvo muy apegada a su casa y era todo un alma social. Por otro lado, mi tía y mi abuela materna amaban viajar, y lo hicieron sin parar hasta bien entrados sus 80 años. Las tres se fueron en paz, cada una en su cama y en la comodidad de su propio hogar. Vidas que realmente valieron la pena y se vivieron al máximo. Historia 12. Sí, el bibliotecario de mi escuela, que estaba en una gran ciudad, era una de las personas más amables que he conocido. Era algo introvertido y nunca tuvo una relación de pareja. Encontraba felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Venía de un pueblo pequeño en Vermont y era el único hermano varón entre 4 hermanas. Así que creció en un ambiente sencillo pero lleno de amor. Le encantaba ayudar a todos los estudiantes, no solo dentro de la biblioteca. Lo podías ver ofreciéndose a llevar gente en su auto hasta las tiendas, haciendo pequeñas tareas o reparaciones, y siempre participaba en cualquier reunión a la que lo invitaran. En él no había absolutamente nada malo. Yo estaba en otra ciudad cuando me enteré de su fallecimiento. Me detuve con el auto a un lado de la carretera y lloré por media hora. Tocó la vida de cada persona que conoció y estoy seguro que todos sintieron un profundo dolor con su partida. Historia 13. Conocí a un tipo que falleció a los 58 años por un infarto. Vivía al final del pasillo en mi edificio. Era buena persona, trabajaba como bibliotecario y todos los domingos iba a la iglesia. No tenía hijos ni hermanos y sus padres ya habían fallecido.
No era para nada atractivo, y lo más triste es que realmente se esforzaba por relacionarse con la gente. Se metía en todo tipo de eventos sociales y de networking. Organizaba muchas reuniones de café para búsqueda de empleo aquí en la ciudad que él mismo armaba por internet. Además tenía montones de hobbies. Jugaba tenis, iba a encuentros de juegos de mesa, realmente llevaba una vida social bastante activa. Era un hombre decente, y se notaba que quería establecerse, encontrar una novia, casarse, tener hijos, pero simplemente nunca pasó. Me contó que cada vez que invitaba a una chica a salir terminaba siendo rechazado. Y en esas páginas de citas, esto fue antes de las apps, hablo de sitios como Lavalife o Plenty of Fish, no tuvo ni un solo éxito. Nunca consiguió ni una sola cita o mensaje directo. Y el tiempo seguía avanzando para él sin darle chance. Recuerdo que hace unos años, cuando él estaba en sus 50s, lo encontré en el pasillo de mi edificio. Andaba muy enamorado de una mujer mayor y soltera que conoció. Estaba nervioso, pero se animó a intentar algo con ella, y ella lo rechazó. Creo que ahí fue cuando se rompió por completo. Se puso a llorar frente a mí y me dijo, voy a morir solo. Sentí mucha pena por él. Lo triste es que así fue al final. Historia 14. Ojalá pudiera entender qué fue lo que sucedió con ese chico que conocí en la universidad. Realmente es una de las historias más desgarradoras. Era talentoso, inteligente y atractivo. Guardaba un amor secreto por mi compañera de cuarto desde la secundaria, un sentimiento que nunca encontró respuesta. No había vivido con nadie, ni tenido pareja o hijos, pero sí mantenía una vida social activa. Solía salir a beber y celebrar con sus amigos. Me invitaba a sus encuentros y él también participaba en los míos. Lamentablemente, durante el primer año de la pandemia, su vida se apagó en soledad, consumido por los estragos del alcohol. Fue el casero quien, tras un tiempo sin noticias, lo encontró. Tan joven para emprender ese viaje sin retorno. Todos seguimos profundamente marcados por su ausencia. Historia 15. Sí, mi abuela, siempre fue un poco la oveja negra entre sus 3 hermanos, tenía 2 hermanos mayores. En su familia hubo heridas profundas, y los 3 las atravesaron de distintas maneras. Creo que ella fue la que más cargó con ese peso, y ya en sus 20 años terminó rodeándose de malas compañías. Tuvo una hija, mi mamá, pero muchas veces estuvo ausente. Se alejaba por días o incluso una semana. Sumergida en episodios de consumo de sustancias, y además ejercía un trato emocionalmente dañino. Con el tiempo, mucho después de que mi mamá se independizara y yo naciera, ella prácticamente no tenía amistad duradera. La mayoría de su círculo se distanció tras un grave accidente automovilístico que la dejó en la ardua tarea de reconstruir su columna vertebral. Pasó años en recuperación y, mientras tanto, quedó atada a los analgésicos para sobrellevar el dolor. Cuando la claridad la acompañaba, era una mujer muy amable y encantadora. Sin embargo, debido a sus hábitos juveniles y esa dependencia a los opioides en la adultez, nunca fue sencillo estar cerca de ella. Su actitud se tornaba resentida, manipuladora, y descargaba su dolor sobre quienes tenía a mano, siempre en la privacidad. En público, frente a otros, retomaba su semblante dulce, aunque con una tibia condescendencia apenas oculta. Pero todos conocíamos esa faceta oculta. Al final, mi mamá decidió cortar todo vínculo para poder enfocarse en construir su vida y salir adelante. Fue la única manera de encontrar algo de calma durante aquellos años tan difíciles. Por la forma en que fue maltratada a lo largo de su existencia y por las personas con las que cruzó caminos. Nunca logró tejer lazos verdaderos ni duraderos con el resto de la familia. Quienes llevan heridas profundas suelen, sin querer, provocar dolor en otros. En el último mes de su vida, me confesó que deseaba contemplar una vez más su tierra natal antes de partir, y que no quería enfrentar ese viaje sola. Lamentablemente, emprendió ese tránsito poco después sin haber cumplido ese anhelo, y estaba sola en ese instante. Fue un momento muy doloroso. Historia 16. Mi hermano tiene 42 años, pero sus amigos y yo sospechamos que se va a quedar solo para siempre. Tuvo una novia cuando tenía 28 años y la relación duró entre 6 y 9 meses. Ella ya tenía un hijo de 5 años, y él estaba feliz de comenzar a vivir con ellos. Incluso buscaba una casa para los 3, pero ella terminó la relación, a pesar de que él intentó convencerla de lo contrario. Esa ruptura le pegó muy fuerte. Decidió que nunca más iba a salir a beber ni a socializar con amigos, porque fue así como conoció a su expareja. Pensaba que el destino debía juntar a 2 personas de forma natural, sin necesidad de forzar nada. Mi hermano tiene muchas cualidades.
Está en buena forma, es atractivo, tiene un título en ingeniería, sabe cocinar y se lleva muy bien con los niños. Compartimos muchos amigos y en privado no entendemos por qué no quiere salir a conocer gente otra vez. A veces alguien me dice que una mujer le coqueteó, pero él nunca se da cuenta o no se anima a invitarla a salir. Además, le encanta el ciclismo y suele salir a rodar distancias largas con sus amigos hombres o solo, lo cual no es precisamente la mejor forma para conocer mujeres. Me da lástima porque siempre ha sido un tío paciente y divertido con mis hijos, a quienes él adora. La verdad, creo que debería haberse hecho terapia hace años como yo lo hice, para lidiar con los problemas familiares que tenemos. En mi opinión, está atrapado en un ciclo de culpa, resentimiento y vergüenza que lo hace sentir que no merece cosas buenas. Desafortunadamente, se niega a hablar conmigo sobre todo esto. En los últimos 5 años, poco a poco se ha ido alejando. No me responde llamadas, pone el trabajo por encima del tiempo conmigo y mis hijos que lo querían muchísimo, y evita hablar de temas importantes. En nuestra última conversación realmente significativa, le di una foto que encontré cuando éramos niños felices, en la que estoy sonriendo mientras lo sostengo en mi regazo. Él la miró por un momento, me la devolvió y me dijo: "Yo vivo en el presente", eso me partió el corazón. Historia 17. Mi tío Randall era el mayor de 8 hermanos y murió cuando yo era muy pequeño, tendría unos 7 años. Lo que más recuerdo de él es que era un tipo peculiar, un hombre de edad avanzada que vivía en la parte trasera de la casa de mi abuelo y que detestaba el ruido con todas sus fuerzas. Dicen que era muy inteligente y que, de hecho, trabajaba en un laboratorio de investigación de Procter & Gamble, ocupando un puesto importante cuando partió de este mundo. Al limpiar su habitación, encontraron algo así como un santuario repleto de recuerdos de ciencia ficción de los años 70 y 80. Numerosas figuras de colección y pósters con personajes como Michael Myers, Star Wars y Tiburón. Para un niño como yo, eso era realmente fascinante. Pasaron los años y, cuando a mi hermano pequeño le diagnosticaron autismo, mi papá tuvo una revelación, que Randall probablemente también compartía esa condición. Nunca pudo confirmarlo porque él nació a principios de los 50, una época en que esas cosas no se comprendían ni diagnosticaban adecuadamente, pero vivió su vida incomprendido, aislado y, en gran medida, sin recibir el cariño que merecía. Historia 18. Mi tío abuelo nunca sostuvo una relación seria. O al menos, eso contaban otros de mis tíos abuelos y mi abuela. En los años 50, siendo joven, era un hombre muy atractivo y muchas mujeres sentían una fuerte inclinación hacia él, pero él jamás buscó algo profundo con ninguna. Vivía en su pequeña granja en Gales, rodeado de sus gatos y gallinas, disfrutando de sus vinos y sidras caseras elaboradas con flor de saúco. Trabajó en diversos oficios hasta que llegó el momento de su retiro. Entonces dejó de conducir porque prefería vivir sumergido en una ligera embriaguez constante. Como no había rutas de autobús cerca de su hogar, dependía de la ayuda de algún amigo que lo llevara y trajera a las tiendas y al pub. Allí transcurrían sus tardes. Bebía, comía y socializaba un poco, luego regresaba a casa junto a sus gatos, veía la televisión y se quedaba dormido frente al fuego. Se llamaba Glyn, un hombre dulce y encantador. Siempre se aseguraba de que no ganara cuando jugábamos billar, y fue él quien me enseñó a jugar. Mi otro tío abuelo, Eric, y su esposa estaban convencidos de que Glyn era asexual y posiblemente formaba parte del espectro autista, algo que venía de familia, pues mi papá, mis primos y yo somos todos neurodivergentes. No mostraba interés en las relaciones amorosas, era muy reservado y mantenía rutinas muy rigurosas. Partió a los 70 y tantos años. Tras una batalla con un cáncer avanzado de próstata y cáncer de hígado, probablemente acentuados por su relación prolongada con el alcohol. Pero cuando le preguntaron sobre su vida, respondió sin ningún atisbo de arrepentimiento. Solo pidió que sus gatos fueran entregados a una granja cercana, pues eran excelentes cazadores de ratones y compañeros insustituibles para acurrucarse. Necesitaban la libertad y la compañía que solo los gatos de granja pueden ofrecer. Nunca se arrepintió de nada y vivió exactamente como quiso. Historia 19. Mi abuela decidió quedarse sola después de que mi abuelo falleciera. Ya lleva más de 12 años viviendo así, feliz y sin complicaciones, y ha dejado muy claro que no tiene pensado cambiar de estado. Aunque algunos amigos insisten en presentarle gente porque es una mujer encantadora, ella simplemente responde con algo así como: "Ya estoy oxidada y desgastada, ¿para qué cargar con otro pedazo oxidado más?". Lo dice entre risas, pero sé que en el fondo tiene razón. Mi abuelo era un tipo bastante loco, que además tuvo a mis 2 tíos igual de desquiciados y a un primo que no logró encajar.
Creo que después de convivir con todo ese caos durante 30 años, se le fue cualquier ganas de volver a intentarlo. Y bueno, sobre eso de morir sola, creo que así será para ella, no porque no la quieran, sino porque parece que está envejeciendo como un vampiro. Estoy convencido de que ella nos va a sobrevivir a todos, es increíble. Historia 20. Mi mejor amiga, que ya no está con nosotros, era asexual y aromántica, y prácticamente dejó de tener citas desde que tenía poco más de 20 años. Simplemente no sentía ni el más mínimo interés en tener una relación romántica con alguien. Pero en cuanto a sus amistades, esas eran profundas y llenas de variedad. Cuando le diagnosticaron leucemia, todos a su alrededor, tanto amigos como familiares, se unieron para apoyarla de todas las formas posibles. Ella falleció en mayo del año pasado. Y siento que no pasa un solo día sin que su ausencia nos toque el corazón. Historia 21. Una amiga de la mujer que me dio en adopción. Aún no ha emprendido el viaje sin retorno, aunque se encuentra en una etapa terminal. Pasó décadas sola porque su pareja falleció cuando ambos tenían poco más de 20 años, y ella nunca quiso abrir su corazón a nadie más. Siempre dijo que él era el indicado para ella. Vivió con intensidad cada instante, exprimiendo la vida al máximo. Viajó sin pausa, asistió a decenas de conciertos de su banda favorita, Rammstein, e incluso los siguió en sus giras durante años. Siempre se rodeó de amigos y familiares y continúa saliendo tanto como le es posible. Cuando llegue su hora, puede que parta sola, en el sentido de no tener compañía sentimental, pero en verdad nunca estuvo sola de verdad. Historia 22. Mi tía abuela era así. El gran amor de su vida emprendió el viaje sin retorno durante la Guerra de Corea, y poco después, un accidente automovilístico la dejó con la necesidad de apoyarse en un bastón para caminar durante el resto de sus días. A pesar de todo, decidió seguir adelante y se inscribió en la universidad, donde consiguió 2 títulos de licenciatura y, con el tiempo, alcanzó un doctorado en enfermería. Viajó por todo el mundo y sus perros escoceses eran como sus hijos, lo que más amaba en la vida. Historia 23. Mi tía era una mujer encantadora en los años 50 y se enamoró de un joven sacerdote muy guapo de nuestra iglesia católica, y él también la quería. Hubo un pequeño escándalo cuando en una boda no bailaron con nadie más que entre ellos durante toda la noche. Después de eso, lo trasladaron a otra iglesia. Muchos años después, ella falleció sola. No supe esta historia hasta después de que ella ya no estaba. Historia 24. La amiga querida de mi abuela, la hija menor de sus padres, siempre decía que nunca se casó porque mamá no quería que lo hiciera. Creo que su misión en la vida fue cuidar de sus padres en su vejez. Luego está una tía bisabuela que fue enfermera durante la Segunda Guerra Mundial. Su prometido fue un aviador que no volvió de la guerra. Ella siguió su carrera en enfermería, muy lejos de su familia. Tuvo que luchar para poder estudiar, porque nuestro tatarabuelo no creía en la educación para las mujeres. A pesar de todo, logró construirse una vida larga y feliz. Y hasta aquí la historia de hoy. Gracias de corazón por quedarte a escucharla hasta el final. Ahora la curiosidad la tengo yo. ¿Alguna vez te ha pasado algo remotamente parecido? Baja a los comentarios y comparte tu anécdota. Me encanta leer sus historias. De paso, un like siempre ayuda y si eres nuevo, suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo hilo. Cuídate mucho.